Plantearé la pregunta que incontables personas han cuestionado, y la cual ha sido analizada por incontables filósofos. ¿Quiénes somos? Desde el momento en el que nacemos, nuestro papel en el universo ya ha sido planteado. Nuestro destino está escrito. La fatalidad de la vida acecha desde el momento en el que abrimos nuestros pulmones. Somos seres humanos. Somos personas, pero ¿qué es una persona? Seguramente, cuando esta palabra ha abandonado mi boca, una imagen mental ha aparecido en tu cabeza. La imagen de un hombre blanco, de mediana edad, y es que, aunque es una asunción, heterosexual. Esta imagen que acabo de describir es la imagen de un concepto que Yayo Aznar plantea en su capítulo, el concepto del sujeto moderno. El sujeto moderno es algo que siempre ha existido en la historia de la humanidad. Me atrevo incluso a decir que desde que se nos considera Homo sapiens. El modelo moderno es un conjunto de características que un individuo debe de poseer para considerarse parte de la sociedad a la que pertenece. Estas características cambian según la sociedad y pueden considerarse establecidas por dos grandes artífices: las clases privilegiadas, que actúan basándose en el cinismo de ser conscientes de su papel en este fenómeno, y la religión, en el caso de Occidente, el catolicismo, pero extendido también a todas las religiones existentes. Las clases sociales crean un ecosistema que favorece a su raza y condición, ecosistema en el cual es difícil poder entrar, debido a todas las características que un ser humano debería poseer para acceder al mismo. De esta forma, se aseguran de seguir siendo unos pocos privilegiados porque, claro está, si fueran mayor número, perderían sus privilegios. Pero, ¿qué hay de las personas que se alejan del modelo de sujeto establecido? Ellos han perdido el referente que les ayuda a situarse en la realidad. Se encuentran solos en el mundo, y peor aún, no cuentan consigo mismos. Son seres sin identidad, o comúnmente denominados como los perdidos. A este fenómeno se le denomina crisis existencial. ¿Quiénes son los más afectados por las crisis existenciales? El ser humano, cuando se ve reducido a sus instintos más primarios, se fija primero en una cosa: el sexo. Cuando un sujeto posee un sentido del sexo diferente al del sujeto moderno, se ve desplazado. Se le trata como un ser anormal. No solo es la orientación sexual. Si tu género no coincide con el que naciste, también te verás arrastrado por una sociedad normativa que en su mayoría no te va a permitir ser tú, porque te sale de la norma. Sin embargo, tu infracción no afecta a ninguno de estos individuos de manera personal. La homosexualidad existe en la naturaleza, ha existido durante toda la historia de la humanidad. Negarlo es una necedad. Así pues, ¿por qué el sujeto moderno heterosexual? Se ha fetichizado el poder querer a las personas de tu mismo sexo. Se ha convertido en la excepción a una norma. Podemos verlo en los medios, incluso a día de hoy, como los personajes homosexuales, bisexuales o transexuales son excepciones, punto a destacar en una historia. ¿Quién eres y qué te hace diferente a la gente? Pues soy Sebas, tengo 23 años y soy trans. Y bueno, y también formo parte del colectivo porque digamos que soy bisexual. ¿Cuándo te diste cuenta de que eras transexual? Darme cuenta de forma activa fue sobre los 10, 11 años, aunque es algo que yo creo que si no hubiese sido tapado de otra manera me hubiera dado cuenta mucho antes. ¿Y cómo pensaste que esto podía condicionar tu vida? Bueno, al principio uno como que se asusta, sobre todo porque a pesar de que por suerte tengo una familia más o menos liberal, no sabes cómo se lo van a tomar porque para afuera siempre tienes una opinión, pero cuando te toca a ti de cerca es como wow, ¿ahora qué? Y bueno, con mi padre no tuve problemas porque tampoco lo sigue sin asimilar, o sea, él como que estoy aquí y dice vale, pero no lo asimila. Y mi madre sí que le costó un año decir vale, esto es real y ayudarme. O sea, las relaciones previas que tenías con tu familia y tus amigos cambiaron mucho cuando... Sí, con mis amigos sí. Prácticamente solamente conservo 2 amistades de antes del cambio. Por decisión propia también, porque lo típico de muy de boquilla sí te acepto, pero luego hablan detrás y es como, ¿por qué tienes que hablar tú cosas de mí? O si yo no quiero decirle a alguien que soy trans, ¿por qué se lo tienes que decir tú? ¿O a qué viene? Eso no sé, es como un poco tocar la intimidad. Entonces decidí dejar la gente que sí que me respetaba de verdad. Claro. ¿Y cómo te afectó a tu identidad realmente asimilar que eras transexual? Pues también es lo que se te impone de, o sea, eres trans, eres un hombre, tienes que ser este tipo de hombre y tienes que ser hetero, porque ya eres trans, no quiero decir, te gustan las mujeres, lo que siempre te preguntan al principio de, pero te gustan las chicas, como bueno, ¿eso qué tiene que ver? Te he dicho que soy un chico trans. Sí. No tiene nada que ver la sexualidad con el género. Entonces al principio sí que es complicado el decir, venga, no, ¿qué soy yo? No lo que me pide la gente. Y
hoy día incluso sigo planteándomelo porque creo que es algo que ni nadie, aun no siendo trans, tienes que estar siempre replanteándote quién eres para no perderte de ti mismo. ¿Crees que el ser transexual hoy en día sigue estando mal visto o tiene una especie de estigma sobre la gente transexual? Sí, y eso está bastante claro porque las preguntas se las siguen haciendo, las que se supone que están claras, o cosas incómodas que no tendrían por qué preguntar, pues ya te digo, las preguntan. Le dices quién eres y si se dan cuenta por razones o porque lo saben de antes, eres trans, pero ¿cuál era tu nombre anterior? Si te vas a operar y... Es que no sé, es como que vienes de trans y ya tienes las preguntas hechas predeterminadas. ¿Y te han discriminado alguna vez por ser transexual en tema de a lo mejor el trabajo? Trabajo no, porque no lo digo, pero de amistades sí, que cuando yo, digamos, que me abría a alguien, decía, sí, soy trans, me decían, pero ¿estás seguro? O me dice, ¿estás segura? Y como, perdón, te he dicho que soy un chico, ¿segura de qué? Y bueno, sí, hasta que ya no he hecho el cambio completo, como quien dice, de estar enamorándome muchos años y eso, no me han dejado de cuestionar, pero al principio era... Bueno, y también ahora me relaciono con gente del colectivo más a menudo, o porque salen más del armario, como quien dicen, o porque los elijo. ¿Crees que los usuarios de la sociedad que se exceptúan de la norma del sujeto moderno de hoy en día está más abierta a recibir a otro sujeto? Sí, aunque supongo que hay de todo. Es que incluso dentro del colectivo hay gente que te desprecia, entonces ya es muy ambiguo eso. ¿Sufriste lo que sería una crisis existencial, a lo mejor durante la transición o durante la fase de descubrimiento? Cuéntame un poco. Pues lo de antes, de que te dicen que tienes que seguir unas pautas, te pueden echar para atrás y decir, no, tú no eres trans, pero vamos a ver. La transición es un poco complicada también según qué psicólogo, porque antes era obligatorio. Y te ponen en duda y dices tú, pero a ver, es que yo no soy este modelo de hombre, porque un hombre cis sí puede ser femenino, por ejemplo, y yo no, por ser trans, tengo que ser más masculino que un hombre cis, ¿por qué? Y eso te ponen en duda cosas súper tontas que dices tú, vamos a ver, pero que no, que yo soy un hombre femenino si quiero, si me quiero maquillar me maquillo, si me quiero dejar los pechos me los dejo y todo lo que yo quiera. No tengo que cumplir las normas que ellos me imponen, porque es que si no, no te dejan, es eso, claro, que no te permiten hacer los papeles, que es lo que tú quieres al final, sentirte lo que eres en sociedad. Cuando pensamos en el modelo de mujer que existe en el psique de la sociedad moderna, a pesar del efecto que ha tenido el feminismo, es de una mujer heterosexual, casada, que se encarga de cuidar de su hijo y que abandona toda identidad propia a favor de ser lo que el hombre requiere. Cuando el feminismo se introdujo en la sociedad occidental, destruyó casi por completo este esquema. Y aunque sigue trabajando en ello, todavía existen comportamientos y maneras estéticas que son exigidas a las mujeres. Y es que la mujer feminista también sigue teniendo mucho más adjetivos como ser humano que es. Y por lo tanto, también puede tener dudas por sus ideales, dudas sobre quién es en realidad. ¿Quién eres y qué crees que te hace ser diferente a la norma? Pues soy Isabel y lo que yo creo que me hace diferente a la norma es que de una manera o de otra me introduje en el feminismo y lo que me ha hecho es darme otra visión, que dentro del colectivo lo que se dice es que te ponen las gafas violetas, entonces ves el mundo sin filtro, o con el filtro feminista, depende de cómo tú lo ves. ¿Y cómo crees que ser feminista o tener un punto de vista feminista en la vida te ha llegado a afectar? Me ha llegado a afectar por los conflictos que eso conlleva, porque al fin y al cabo tú lo que estás haciendo es verle las pegas a todo a lo que estás acostumbrado. Entonces de repente un día te levantas y ya ves que lo que siempre te ha dicho tu padre realmente no es tan bonito como tú pensabas, o que el hecho de que alguien te diga guapa por la calle, que siempre te ha hecho gracia o ha sonreído y te ha alegrado el día o lo que sea, realmente tampoco es tan bonito. Entonces como que todo lo que antes la ignorancia te daba la felicidad, realmente ya no eres ignorancia en ese punto. Entonces tampoco tienes esa felicidad. Claro. Entonces es violento realmente enfrentarse a esa normatividad que tú tenías interiorizada. Claro. ¿Y crees que el papel que tiene la mujer en el tema del sujeto moderno, que digamos el papel, el rol que se le ha dado a la mujer hasta ahora, de una mujer que está ligada al hombre, a una mujer que tiene una tarea y una condición estética, crees que el feminismo está, digamos, preparado para destruir ese rol?
A ver, realmente el feminismo preparado está, porque realmente es un concepto, una ideología. Entonces viene preparado de por sí. Ujú. Pero lo que no sé si realmente la sociedad está preparada para ello. Ujú. Porque aunque ahora se piense que la sociedad es feminista porque ahora la mujer trabaja, etcétera, etcétera, ahora la mujer trabaja tanto fuera como dentro de casa. Porque mi abuela, por ejemplo, solamente se dedicaba a la casa y a las hijas. Pero, por ejemplo, después mi madre se dedicaba a trabajar fuera y a cuidarme luego a mí y a llevar la casa para adelante. Mi padre llegaba a casa de trabajar con el mismo horario que mi madre y se sentaba al sofá de la tela para la cena. Mi madre era la que tenía que hacer la cena. Entonces, lo que hay que hacer es ir al origen del feminismo y estudiarlo para poderlo adecuar a nuestra sociedad. Porque si no, se aplican ciertos parámetros que pensamos que ya somos muy feministas y lo único que hacemos es llevarlo por fuera, pero no interiorizarlo. Y cuando te diste cuenta de que tú, digamos que querías luchar por la causa del feminismo, que no querías seguir los estándares que existen. Pues me di cuenta poco antes de empezar la universidad, porque en segundo de bachillerato leí mucho y en alguna red social, sobre todo Twitter, me ayudó mucho para poder alcanzar cierto conocimiento. Sobre todo porque leías a otras mujeres que ya se habían formado antes y hablaban de eso, y entonces tenía curiosidad. ¿Esto qué será? Y empecé a leer libros, me leí Feminismo para principiantes de Nuria Varela, que te explica el origen histórico, la primera ola, la segunda, la tercera, las sufragistas, después que si la revolución sexual y todo ese tema. Y poco a poco me fui metiendo dentro sin yo darme cuenta. Cuando me di cuenta estaba dentro de un colectivo, en primero de carrera, me di cuenta también que era bisexual y me salía aún más de la norma, porque ya no solamente era feminista, Claro. sino que tampoco era hetero. Entonces, cuando me quise dar cuenta estaba dentro. ¿Y cómo ha afectado pertenecer a estos dos colectivos, tanto el feminista como el LGTB, a tus relaciones previas, a la gente que a lo mejor, a tu familia principalmente, en el caso? Yo tengo la suerte que mis padres son bastante abiertos de mente y ambos saben que soy bisexual. De hecho, mi madre sabe que tengo novia. Mi padre no, porque tampoco lo veo necesario, la verdad. Pero yo creo que me ha afectado más el ser feminista que el ser parte del colectivo LGTB. Porque cuando formas parte del colectivo LGTB, tú misma, sin hacerlo a propósito, te comienzas a relacionarte con personas del mismo colectivo. Entonces las personas que te rodean son similares a ti o tienen la misma forma de pensar en cuanto a sexualidad. Entonces eso no me ha afectado tanto. Como mucho, pues bueno, algún que otro comentario feo en la calle. Por ejemplo, ayer una señora se cambió de sitio al vernos besarnos a María y a mí. Y empezó a decir cosas, que por favor, estamos en el siglo XXI. Pero ser feminista me ha afectado muchísimo porque crea muchos conflictos, no solamente con una misma, sino con el resto. Porque no todo el mundo está formada al mismo nivel, o no le interesa formarse, o simplemente no le interesa el tema directamente. Claro. Entonces, cuando tú le planteas ciertas distinciones sociales o ciertas desigualdades y demás, piensan que lo que quieres es lo que llaman el embrismo, ¿no? Que supuestamente lo contrario al machismo, que es la superioridad de la mujer, cosa que no existe porque no está apoyado por ningún sistema social y político. Pero se asustan, porque los hombres piensan, sobre todo con los hombres, con mi padre por ejemplo, que es el que tengo más cercano, Sí. piensan que lo que quieres es hacerle lo mismo que ellos nos han llevado haciendo nosotros durante toda la historia, reprimirles, anularles, y no. Y con las parejas que he tenido hombres también me ha pasado que muchas discusiones eran por eso, porque piensan que tengo la verdad absoluta o que siempre quiero ir en contra de los hombres, que los quiero matar a todos. No, lo que pasa que generalizar quizás no es lo más adecuado, ¿no? Pero creo que los hombres, por socialmente, la enseñanza que nos dan, piensan que las cosas son como son porque tienen que ser así. Entonces cuando tú rompes eso y quieres cambiarlo, se asustan porque no saben lo que va a venir después. Como siempre pasa cuando no, lo desconocido, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es lo que más conflicto me ha traído. Sí, uno de los puntos que comenta Yayo Aznar en su capítulo, ¿no? Es como cuando los sujetos que están fuera de la norma, pues eso, digamos, destruyen los esquemas que tenían pensados sobre la sociedad, sobre todo, el caso que has dicho tú de los hombres, por ejemplo, que en el momento en el que ven que una persona ha roto su propio esquema y está intentando romper el esquema que está preestablecido, actúa de una forma que puede llegar incluso pues, a la violencia, a discriminación y tal. Entonces, muy interesante que me has dicho, porque me has comentado de que has tenido sobre todo conflictos contigo misma, con el tema del feminismo, cómo
como a lo mejor una crisis que has tenido de que no sabes si lo que estás haciendo está bien o cómo ha afectado? Hombre, sobre todo cuando estudiaba antes en Sevilla, estudiaba comunicación visual y periodismo. Y aunque no tenga por qué ser así, pero en mi clase, al ser una universidad privada, hay mucha gente de clase media alta. Que aunque no se crea así, pero las clases sociales también afectan en cuanto al feminismo y a la lucha obrera y etc. Entonces, ¿qué pasaba? Que cada vez que salía el tema de la desigualdad o lo que sea, yo hablaba. Y llegó un momento en el que cada vez que salía el tema no me hacía falta hablar porque todo el mundo se giraba a mirarme y esperaban de mí la representante oficial del feminismo. Y si yo me equivocaba, se me echaban en lo alto. Porque era como que yo tenía la palabra sobre el tema y si yo me equivocaba es que todo estaba incorrecto. Nada era verdad. Y no es así, yo soy humana y me puedo equivocar. Entonces, digamos que tiene el problema, ¿no? De que a lo mejor la gente deja de verte a lo mejor como Isa, como la persona Isa, y te ve como Isa la feminista. Ahí está. Exacto. Tú ya no tienes la personalidad que tú tienes, que decir, no eres una persona, eres una mujer feminista. Exactamente. Entonces, este tema a lo mejor de las mujeres feministas, en los medios ahora está muy representado y tal. ¿Cómo crees tú, como propia perteneciente al colectivo y tal, cómo crees que se representa a la mujer feminista hoy en día, en el cine, en la serie y tal? Pues en el tema audiovisual no se le representa tanto porque hoy día se da por hecho de que si aparece una mujer como protagonista que sale un poquito de la norma, es decir, que a lo mejor no acaba con un chico o que tiene un trabajo importante o algo así, ya es feminista. No. Entonces, la representación que se hace no es la más adecuada. También te digo que es muy difícil hacer una representación feminista. Para mí, por ejemplo, una representación feminista es una película que ha salido hace no mucho que se llama Retrato de una mujer en llamas, que es de una francesa, y es feminista porque trata a la mujer desde dentro. La ha hecho una mujer, está escrita por una mujer, producida por una mujer, y se nota muchísimo. De hecho, no te hace falta ver los créditos para saber que quien lo ha hecho es una mujer. Porque lo hace de verdad. Porque cuando lo hace un hombre, se puede parecer más o menos, porque puede tener ayuda ajena de una mujer o lo que sea, pero no entiende la psicología realmente. Yo veo que hay más representación femenina en el mundo literario. Por ejemplo, yo sigo a bastantes escritoras feministas o periodistas como Rosa Montero, por ejemplo, Luna Miguel, que es una escritora, que ellas hablan muchísimo del tema, pero vuelve a pasar lo mismo. Como hay tan pocos referentes feministas, cuando aparece uno, todo el mundo se agarra como a un clavo ardiendo y si comete un fallo, se rechaza. Y eso no pasa con los hombres. Si un hombre se equivoca, dice, bueno, tendré un mal día, o bueno, no se habría informado lo suficiente, ahora ya se ha disculpado, ya se le perdona, pero con las mujeres siempre es muy estricto. Entonces yo creo que por eso no se hace siquiera representaciones, porque si alguien ve un fallo se va a rechazar y se va a anular directamente de la cartelera. ¿Qué le dirías a la gente que dice que ya existe la igualdad y el feminismo lo único que hace es exagerar la situación e incluso agravar problemas? Pues primero le diría que leyese. No hace falta que lean un libro. Hoy día, con las revistas online que hay muchísimos artículos que tratan el tema, si se quieren informar un poco, para entender realmente en qué consiste. Y segundo, le diría que pensaran en su propia familia, que supongo que habrá mujeres en ella, cuántas de ellas tienen cargos altos o considerables, relevantes, cuántas mujeres empresarias hay hoy en España, cuántas mujeres políticas hay en España a las que se les tome en cuenta de verdad. El feminismo llegará a España en el momento en el que se prohíba la prostitución, se anule totalmente, en el momento en el que las violaciones sean un número ínfimo, en el momento en el que no se dude de la valía de una mujer a la hora de darle un puesto de cargo, en el momento en el que podamos abortar libremente sin necesidad de juicio, en el momento en el que no se dude de la veracidad de un testimonio cuando haya un caso de maltrato. En ese momento, cuando por ejemplo a mi madre le cotice su trabajo como empleada de hogar, en ese momento habrá igualdad. Pero de momento lo mucho que hay es aceptación, medio que se está normalizando, se está aceptando, por ejemplo, el colectivo LGTB, el ser lesbiana o el ser bisexual, se está medio aceptando. Pero en el momento en el que yo pueda sentarme en el autobús tranquilamente y darle un beso a mi novia sin que la señora de al lado proteste o diga cosas, en ese momento podremos medio alcanzar la igualdad. Pero para alcanzarla primero hay que romper con el origen, hay que deshacerlo todo y volverlo a hacer. Desde nuestra posición de nativos, a veces es complicado pensar más allá de nuestras fronteras. Y se nos olvida que vivimos en un mundo globalizado, en el que hoy en día las tecnologías, las comunicaciones y la infraestructura
nos permiten desplazarnos de un país a otro. Si nunca hemos tenido que salir de nuestra zona de confort y sobrevivir en otra cultura, probablemente nos cueste ponernos del todo en la posición de un inmigrante. Pero llegar a un país que no conoces para instalarte en él no es una tarea nada fácil. Renunciar durante un tiempo, que muchas veces indefinido, a tu gente, tus costumbres, tu idioma, supone en muchas ocasiones una situación en la que nos sentimos solos y diferentes a los demás, en un ambiente que no es el nuestro. Si a esto le sumamos las dificultades para encontrar trabajo, para formarse, y la actitud de los habitantes de este país, que no siempre es de aceptación y apoyo, da como resultado una gran crisis existencial. Realmente te empiezas a sentir diferente cuando llegas aquí. Yo llegué a España con 6 años y medio y ya, en primer lugar, cuando no conoces el idioma, eso ya te está haciendo una persona diferente. Te está haciendo una persona que no es igual a los demás porque no puedes comunicarte con ellos. Entonces, ahí ya tienes una barrera que te está marginando de los demás, pero cuando eres pequeño tampoco se nota tanto porque los niños, como entré en el colegio en primero de primaria, los niños te ven como algo extraño y se acercan a ti, te intentan integrar, etc. Pero te sientes diferente desde el primer momento en el que sales a la calle y ves que tú vistes diferente, que eres de otra cultura. O sea, no es algo que es algo permanente todo el rato, siempre lo tienes ahí, no soy igual que el resto. ¿Y cómo me han discriminado? De todas las formas que puede haber. Yo nunca he sido una persona que ha tenido muchos amigos y cuando los he tenido no han sido españoles. Y bueno, estos últimos años sí, porque cuando entré a la universidad ya conocí otro tipo de gente. Yo antes vivía en un pueblo y la gente era bastante más racista y los amigos que tenía solían ser de otros países, o sea, otros inmigrantes, aunque no fueran de mi país, sino otros inmigrantes que vivían experiencias parecidas a la mía. Entonces, eso te crea una barrera con la gente que es de aquí, que ha nacido aquí, y realmente no puedes como establecer vínculos con ellos. Pero los últimos años sí, la mayoría de mis amigos son españoles y sin ningún problema. También me han discriminado profesores, porque siempre que te ven que eres de otro sitio piensan de primeras que no vas a ser suficiente para su asignatura o ya tienes el no de primera, ya parten de cero contigo y tienes que estar ahí demostrando constantemente que sí que eres suficiente, que sí que sabes que eres igual o mejor que una persona que ha nacido allí. Otras formas de discriminación, las físicas. Al grito de mora de mierda he recibido 2 veces agresiones físicas y verbales incontables por la calle, en el colegio, por todas partes. Es una crisis existencial permanente. Quiero decir, yo ahora, después de 15 años viviendo en España, me considero bastante occidental, visto como una persona occidental, hablo como una persona occidental, estudio con occidentales, me llevo con occidentales. Quiero decir, de primeras, si tú me ves en la calle, puede que por el color de la piel o los rasgos pienses que soy de otro sitio. Pero tampoco me puedes distinguir tanto porque mi forma de comportamiento es igual que una persona que ha nacido aquí o que vive aquí. Entonces, ¿qué soy? Porque si no soy lo suficientemente occidental para ser una de aquí y no soy lo suficientemente marroquí para los marroquíes, ¿qué soy? Entonces eso es una cosa que tienes constantemente, que la vives por dentro, que no encajas en ninguna de las dos porque estás ahí como en un limbo, no te sientes lo suficientemente tal o no te sientes lo suficientemente cual, como para decir que perteneces a un sitio o a otro. También he tenido crisis de fe, porque si vienes de una familia musulmana pero no lo practicas aquí, no vas a la mezquita, no haces las cosas que se supone que tienes que hacer para ser musulmana, ¿qué eres realmente? ¿Realmente puedes considerar parte de esa religión? ¿O qué religión sigues? ¿O eres atea o eres agnóstica? ¿Qué eres? Entonces eso también es una crisis que te hace dudar de ti misma, de tus orígenes,
de a qué lugar perteneces en el mundo, porque al final religión y cultura están muy relacionados, mucho más en mi cultura de origen. Entonces sí he sufrido muchas crisis existenciales, o más bien una crisis constante. Depende de qué tipo de inmigrantes. Creo que los marroquíes en España sí que tienen bastantes estigmas y bastantes clichés. Se nos tacha de ladrones, de que venimos a islamizar Europa, de un sinfín de cosas que al final son eso, clichés, estigmas que se te crean, que cuando te ven directamente te asocian a eso. Y sí que creo que hay para cada tipo de inmigrante se le asocia una característica u otra. Como ya hemos visto, aquellos que se salen de la norma, ya sea en el ámbito de la sexualidad, el género o la procedencia, entre otros, sufren una crisis existencial o de identidad. No obstante, esta se puede superar, y cuando estas personas se aceptan a sí mismas tal y como son, provocan en el sujeto moderno una intranquilidad que les hace ver que las cosas pueden ser diferentes.